días. Hoy es martes 2 de agosto de 2022. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Nuestros invitados el día de hoy, Jorge Guamán, prefecto de Cotopaxi, las respuestas frente a la investigación fiscal que le viene haciendo seguimiento desde hace algún tiempo. Según Fiscalía, tiene pruebas de todo por lo que se lo acusa. También estará con nosotros Juan Fernando Flores, asambleísta de Creo, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, donde se tramitaron las reformas a la Ley de Comunicación. ¿Veto total o el gobierno prefiere correrse el riesgo con un veto parcial? La nueva mayoría podría conseguir rectificarse en su texto original, o eso es imposible. Lo vamos a revisar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Y a través de su cuenta de Twitter, el presidente Lasso anunció que ordenó cesar en sus funciones a Ítalo Cedeño de la gerencia de Petroecuador. Coincide tras unas declaraciones de Cedeño respecto de la influencia de su esposa en algunas contrataciones de funcionarios en la estatal petrolera. Según Cedeño, eso sucedió solo el primer mes como gerente y lo había tomado como consejos. La jueza Larissa Ibarra dictaminó la nulidad del proceso de designación del superintendente de bancos y ordena que el Consejo de Participación Ciudadana solicite al presidente de la República el envío de una nueva terna. Al finalizar el día, el Consejo de Participación envió el pedido al Ejecutivo. La jueza Larissa Ibarra de la Unidad Judicial Multicompetente de San Borondón emitió su fallo en la acción de protección que interpuso la ciudadana Michelle Guerra al proceso de designación de Raúl González como superintendente de bancos. En su resolución ordena la nulidad radical o de pleno derecho del proceso de designación de superintendente de bancos, que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debe solicitar de manera inmediata al presidente de la República el envío de una nueva terna, y conmina al Consejo de Participación a realizar y seguir sus procesos de conformidad con la ley. La sentencia además señala que estas medidas de reparación integral son de cumplimiento obligatorio a partir de su notificación, sin perjuicio de proveer los recursos previstos en la ley. Intentamos comunicarnos con Raúl González, pero su abogado nos indicó que por el momento no se pronunciarán. Jorge Guamán fue detenido el pasado 28 de julio. La Fiscalía lo investiga porque presuntamente encabeza una estructura delictiva que estaría conformada por funcionarios de la prefectura, empresarios y familiares. Y hoy nos acompaña el prefecto para aclarar algunos de esos señalamientos que lo tienen con grillete y con orden de presentarse periódicamente en la Fiscalía. Jorge, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Estimado Lenín, muchas gracias por la invitación. Un buen día a todo el país. Aclaro que no tengo ningún grillete. ¿No se lo pusieron? No tengo absolutamente nada, así que hay dos informaciones. Lenín, con todo el respeto, no sé si vamos a conversar la información oficial de la Fiscalía. Por supuesto. De lo que hay toda la producción mentira. Vamos aclarando, Jorge, entonces, ¿cuáles son las medidas sustitutivas que se le dictaron? Bueno, las medidas sustitutivas que tengo y respeto y cumpliré, y así he determinado, y además cooperaré para que avance la investigación, es la que tengo que aparecer cada 8 días en la Fiscalía. En ese sentido lo haré, no saldré fuera del país, tampoco me interesa salir fuera del país, colaboraré en todo lo que yo pueda hacer en favor de la investigación. Bueno, ahora, según la Fiscalía, como resultado del seguimiento que le vienen haciendo desde hace más de un año, tienen audios en los que se evidenciaría que había una red de corrupción en la prefectura que beneficiaba a contratistas a cambio del pago de coimas. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? Durante mi gestión, sobre 96 meses, Lenín y amigos ecuatorianos, he realizado alrededor solamente en la obra pública, en tema de la vialidad, 86 obras, y obviamente está sujeto a la investigación, con un presupuesto que está sobre 30 millones de dólares. Entonces, ¿de dónde me sacan tanto cuento en el sentido de que yo tengo tantas cosas, que yo estoy favoreciendo en la obra pública? No tiene por ningún lado. Hay una comisión que está conformada, la misma que trabaja con la Dirección de Obras Públicas, con la gestión de verificación de los contratos, y al final, cuando ya la dirección jurídica lo revisa, lo concede, todo lo que
tiene que desarrollar a la contratación, recién el prefecto participa ahí. Yo no conozco mayoría de contratistas que obviamente legítimamente han ganado, legítimamente han generado su trabajo. Entonces, en ese sentido, no sé de dónde tendrán. Acaban de leer ahí en la información oficial de la Fiscalía, en el sentido de que hay 3 contratos que están observadas. Creo que sumados los tres contratos llegan alrededor de 800.000 más o menos. Pero no tienen mucho más que decir, y los audios aparentemente que tendrían, no sé si de mi voz, no sé de quién, en la transcripción determinan que hay claves con las cuales determinan que hay voces que aparentemente tendrían, pero eso ya tendrán que seguir demostrando la Fiscalía, tendrán que seguir determinando cuáles son el P1, cuál es el P2, el P3. Uno no sabe, apenas se escuchó toda la transcripción de la señora fiscal. En ese sentido esperamos ir verificando, ir atando los cabos para saber exactamente cómo intervinieron en el tema de del teléfono personal mío, cómo lo hicieron, si tuvieron la autorización, no lo tuvieron autorización, no lo sabemos, estimado Lenín, Jorge, pero nosotros cooperaremos absolutamente a la justicia. ¿Tiene usted alguna idea de dónde sacaron tanto dinero algunos colaboradores suyos de la prefectura que, según la Fiscalía, compraron oficinas y departamentos en edificios lujosos de Quito y de Guayaquil? No, de lo que yo conozco, algunos son 4 colaboradores, son personas que obviamente he confiado, personas que trabajaron absolutamente con toda la normalidad del caso, con su profesionalismo, pero ellos, según los datos mismos de la propia Fiscalía, tienen antes de que ellos hayan ingresado al gobierno provincial. Entonces, ciertas cosas, o sea, no tendrán que ir justificando, tendrán que ir cuadrando todo lo que significa las fechas, las verificaciones, estimado Lenín. O sea, no es el tema en el momento que ellos ejercen como funcionarios públicos que hayan adquirido. Y no aparece pues ahí, estimado Lenín, para decir que tienen $500,000, $1 millón de dólares. Insisto, si el presupuesto del gobierno provincial está sobre 30 millones anuales, entonces no puede aparecer pues, o sea, ciertas cantidades de algunos funcionarios que están manifestando en redes sociales que tienen 5, 6, 8, 9 millones. O sea, ¿cómo puede entender en la lógica matemática presupuestaria que no cuadra por ningún lado? Porque si son 30 millones al año y usted ha sido prefecto ya durante 7 años, son 210 millones de dólares, Jorge. Sí, pero eso hemos manejado, obviamente, no solamente en el tema de la red vial, hemos manejado en sistemas de riego, fomento productivo, tema del ambiente. Hay que también restar, por ejemplo, ahí todo el gasto corriente. Además, hay una deuda que todavía el gobierno, no solamente este gobierno, todos los gobiernos no han pagado. En los números aparecería 30 millones, pero cuando hay ingresos ya en la caja fiscal mismo del gobierno provincial, son recursos que llegan en porcentajes, no llegan el 100%, ahora, Lenín, entonces no contamos todos los recursos. Ahora, se ha señalado que usted es accionista de una embotelladora de bebidas gaseosas y uno de los dueños de una cooperativa de ahorro y crédito. Jorge, ¿cómo obtuvo esos bienes? A ver, yo estuve en la Asamblea Nacional como último diputado, periodo 2003-2007. Luego estuve como dirigente nacional de nuestro movimiento Pachacuti y luego retiré para hacer mis temas privados. Yo tengo una participación en la embotelladora, que es una iniciativa, es una microempresa, Lenín, desde el 2010. Eso está sujeto en la Superintendencia de Compañías, está declarado en todo lo que concierne anualmente cómo se maneja en cada una de las declaraciones hacia la Contraloría, está reportado. En el tema de la cooperativa, una cooperativa pequeñita que obviamente hemos aportado, hemos realizado toda la creación, pero todos esos datos, insisto, estoy dispuesto a entregar. Además, está constando en el informe del inicio de la gestión de la prefectura, está constando en la Contraloría General del Estado. Absolutamente no se ha negado ninguna información. Toda la información lo tendrán, toda la información vamos a verificar y estamos dispuestos para cooperar. Jorge, ¿usted le puede decir a los cotopaxenses, le puede decir al país a cuánto asciende su patrimonio? Por supuesto, yo no tengo ningún inconveniente. No debe pasar sobre los $400,000 más o menos entre los bienes que tengo, 3 lotes de terreno, una casa, 2 carros que tengo desde el 2015. Igualmente la participación en la cooperativa no sobrepasa.
¿Qué será de saber de 1 millón, 2 millones? No lo sé, ni tengo idea, estimado Lenín, no sé absolutamente nada. Pero sumemos nomás ahí, por ejemplo, 96 meses de mi gestión, con un ingreso sobre $5.000 de la prefectura, de las cuales hacen todos los descuentos, mi ingreso está sobre $3.500, multipliquemos, son $336.000 que con mi trabajo, con toda la honradez del caso, hemos llevado. Eso es lo que tengo. Algo debo tener, Lenín, pues en los ahorros que he ido realizando, pero eso está sujeto a la investigación, sujeto a la verificación, y todos los datos apoyaremos para que siga todo el trámite legal. Jorge, su esposa y su hija también han sido señaladas dentro de la investigación fiscal. ¿Cuál es el rol que tienen ellas dentro de la prefectura de Cotopaxi? Lo único que debo decir, estimado Lenín, amigos ecuatorianos, hemos entrado a una formación fuerte. No solamente mi familia, sino el sector indígena accede ahora a una formación. Gracias a la apertura de las universidades, ahora están en cuartos niveles nuestros jóvenes preparando. Lo único que debo decir de mis hijas, una trabaja ya como profesional, es psicóloga clínica, la segunda hija es economista, preparó, trabajó, ella también en algunas iniciativas que ella por su propia cuenta, pero son cosas pequeñitas que haya tenido, vive de eso. Y es además una voluntaria que trabaja en el patronato provincial sin cobrar un solo centavo. Igualmente mi esposa, igualmente mi hija. Entonces, igualmente estos datos tenemos que verificar. Solamente la verdad vamos a decir, solamente la verdad vamos a contar, y en ese sentido estamos sujetos para seguir acompañando este proceso de investigación. En la investigación también se señala que se cobraban diezmos a los empleados de la prefectura que supuestamente iban al MIC, al Movimiento Indígena de Cotopaxi, y a la CONAIE. ¿Cómo es esto? Hay los estatutos de nuestro movimiento. Estimado Lenín, seguramente usted también es un periodista que investiga las normativas en nuestro movimiento, es del aporte que obviamente todas las autoridades electas y algunos funcionarios de jerarquía superior tenemos que aportar. Esas voluntariamente se ha ido colaborando, pero eso también está sujeto, ¿no es cierto?, a la verificación. Si alguien dice, se ha obligado, si alguien dice que hemos de alguna manera esos fondos se ha topado para temas personales, es absolutamente mentira, estimado Lenín. Pero si eso, los propios dirigentes demostrarán, determinarán, afirmarán la cooperación nuestra mínima que hemos hecho, el aporte al movimiento Pachacuti, no al movimiento indígena, al movimiento Pachacuti, porque así lo dicen los estatutos de nuestro movimiento. ¿Todos los empleados de la prefectura aportan al movimiento Pachacuti? No. El nivel jerárquico incluye el prefecto, la viceprefecta no, y las personas que obviamente vienen de un proceso socioorganizativo, la gente que venimos de otro nivel de iniciativas locales, territoriales, son las que hemos venido realizando toda esta cooperación hacia el movimiento Pachacuti de la provincia y en su momento también al movimiento Pachacuti nacional. En el 2019 y en julio pasado, usted, Jorge, fue uno de los financistas de las movilizaciones. Ese cree que es el interés que están poniendo para poder, obviamente, vincular. Esto ya de alguna manera insinuaron en el 2019. Esto también ya nos dijeron alguna gente que también obviamente están alrededor de algunas instituciones del sistema judicial. Nos contaron. Por suerte tenemos amigos. Entonces decía, prefecto Guamán, cuidaráse porque en la investigación quieren vincular, quieren decir que usted es el que aporta hacia esa iniciativa. Pero no van a encontrar absolutamente nada, estimado Lenín. Estoy obviamente consciente con mi mente, consciente con mi palabra, consciente con mi sentimiento, que sí debemos reclamar cosas, pero con rectitud, con respeto, con la democracia, con respeto entre los actores. No puedo también, siendo una autoridad de la provincia de elección popular, también minar a otro colega autoridad o pedir de otra manera una mala participación. Jamás lo haré y jamás he hecho, y obviamente eso está sujeto a lo que determine los dirigentes o las propias investigaciones que puedan hacer. Jorge, le pregunto, durante estas jornadas de movilizaciones, la de 2019, la de este año, ¿no se obligó desde la prefectura de Cotopaxi a los contratistas a que pongan a disposición de los manifestantes volquetas, maquinaria pesada, a que hagan aportes para comida?
No, no, Lenín, para nada. Yo creo que hay que ser muy responsables. No soy un prefecto que estoy asumiendo apenas meses, 2 años. Si sé respetar la normativa, la ley, ¿qué implicaría todos esos temas si se pensaría, se haya hecho? Pero para eso no. Mi rol es administrar, mi rol es hacer la obra pública, mi rol es acompañar, orientar, aportar, debatir. Ese es mi rol. Enseñar a la generación cómo se puede hacer correctamente la gestión pública. Todos son elementos desde la praxis que puedo obviamente compartir. Ese es mi rol de la prefectura. No es mi rol de lo que pueden o no pueden hacer los demás actores sociales o actores políticos. ¿Qué es esto entonces? ¿Una persecución política? Pero por supuesto, pues en conclusión, ¿cómo es? Entonces, ¿quién lo persigue? Entonces, ¿cómo 860 días, según los datos de la propia Fiscalía, en la información verificada, como ustedes los dicen, sobre esa base yo debato, no de las redes sociales, sobre esa base, ¿cómo esperaron pues 860 días y justo calcular con el tiempo de la preelectoral? ¿Cómo así quieren vincular? Sí tengo nombres, sí tengo investigación, tampoco soy abandonado, tampoco no estoy así solamente sentado esperando de lo que me pueden decir o hacer. Jorge? Conozco. Los actores políticos, lastimosamente, creo que le duele, y invito públicamente en mi provincia a todos los actores políticos. Respetuosamente debatamos proyectos, programas, pero de frente en los medios, diciendo, no así tapando o haciendo estas malas a otro hermano político. Eso no es la forma de ser un político formado, no es un político recto, planificador, organizador, respetuoso. Siempre están buscando los chantajes, siempre le buscan acusar en tiempos electorales. Ahí está alguna gente que yo mismo le ayudé, resintieron porque ya no cumplieron las normativas en el trabajo, despedí a ellos fomentaron con algún agente que está identificado de Cotopaxi, aparentemente él grabó todo, él pinchó los teléfonos, llevaron esa información hacia los actores de un partido político y ellos obviamente conectan pues con la Fiscalía. Ahora, ¿está bien la Fiscalía que puede explicar? Jorge, ¿siguen sus planes de ser candidato a la alcaldía de La Tacunga o esta situación judicial pues le pone freno a sus aspiraciones? No. No es un tema mío, no es un tema personal mío, estimado Lenín. Las comunidades, las dirigencias de los sectores rurales, urbanos han determinado con mayor fuerza y me han pedido que pronuncie públicamente. Y aquí a nivel nacional digo públicamente y en la provincia ya lo dije. Voy a ser candidato a la alcaldía de La Tacunga. Eso no vamos a retrasar, cueste lo que le cueste, o pueden estar llorando, pero lo vamos a hacer y vamos a pasar. Y si pueden ganar, ganarán, o si puedo ganar es democráticamente, respetuosamente. Lo haremos como tiene que ser. Jorge Guamán, prefecto de Cotopaxi, investigado por la Fiscalía. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias, Lenín, muy gentil. Y al volver, Juan Fernando Flores, asambleísta de Creo, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, donde se tramitó el proyecto de reformas a la Ley de Comunicación. El Ejecutivo se la juega con un veto parcial y también se empieza a armar la estructura para iniciar diálogos con la nueva mayoría legislativa. Esto para ver si se logra destrabar algunas leyes en la Asamblea Nacional. Ya regresamos. El pasado 21 de julio la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de reformas a la Ley de Comunicación que atentan contra la libertad de expresión, que desnaturalizan el más esencial de los derechos humanos, el de opinar, y convierte a la Defensoría del Pueblo en una comisaría, reconstituyendo a la Ley de Comunicación en una ley mordaza. Vamos a hablar de este y de otros temas con Juan Fernando Flores, asambleísta de Creo, coordinador del BAN y presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, donde se cocinaron estas reformas. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenny, un saludo a todos los ecuatorianos que nos están viendo. Si dentro de la Comisión de Relaciones Internacionales aprobaron con 8 de 9 votos que se tenía que generar una nueva ley, ¿cómo es que se termina aprobando un proyecto reformatorio? Bueno, porque lamentablemente en la Asamblea Nacional, especialmente con la constitución del correísmo dentro de la nueva mayoría, se vuelve a pisotear de alguna manera la ley en la Asamblea Nacional y con esto el asambleísta proponente del proyecto de minoría estaría consolidando no solo un tema que va en contra de la definición de la comisión, sino atentando nuevamente contra la propia libertad de expresión en sí, porque la resolución que habíamos tomado como comisión era la generación de un nuevo proyecto de ley, pero se mantiene en una posición de que se debe generar un proceso
de modificar lo que ya tenemos yendo en contra de lo que hemos establecido. ¿Y por qué estas reformas convertirían a la ley de comunicación en una ley mordaza? Bueno, porque las reformas lamentablemente atentan contra la libertad de expresión. Un poco irónicamente hablaban de que el informe de minoría garantizaba que no exista ningún proceso ni de autocensura ni que genere ningún tipo de persecución directamente hacia los medios de comunicación, pero cuando revisamos el texto, dentro del propio texto de la ley se establece de que justamente se generarán procesos de otra índole, la responsabilidad que tendrán que tener los medios de comunicación y los comunicadores, con lo cual ya conocemos que la otra índole no es más que la judicialización de la comunicación y de la persecución directa a quienes sean incómodos para quienes desde la comunicación se pretende informar sobre algo que a ellos no les conviene. Así que en función de eso allí es donde se establece el punto central, donde la ley termina siendo una ley mordaza y que lamentablemente golpea y perjudica la libertad de expresión en nuestro país. Juan Fernando, ¿ustedes han logrado identificar cuáles son las intenciones de quienes votaron a favor de estas reformas? ¿Qué es lo que buscan, por ejemplo, al eliminar la opinión de los contenidos comunicacionales? Bueno, la realidad es que más que lo que buscan es lo que realmente desconocen. Hemos encontrado que los asambleístas que votaron a favor ni siquiera fueron capaces de leer el contenido del informe. Dentro de la narrativa que establecían dicen que no podíamos generar procesos de autorregulación, pero dentro del artículo 26, numeral K, se establece que los medios tendrán que ejercer autorregulación. Hablaban de que los medios de comunicación tendrán que tener responsabilidades ulteriores y además garantizar que sean de otra índole, que como mencioné es la judicialización en sí. Y además hablaban de que con esta ley le dan más amplitud a los medios comunitarios. Cuando quiere saber algo, Lenin, ni siquiera se modifica lo que ya está hoy en la ley. El proyecto de ley que se votó y que es lo que tratan de constituir hoy como ley incluso reforma artículos que ya no existen dentro de la ley. Con lo cual nos damos cuenta de que hay asambleístas que simplemente no leyeron el informe. Trataron de convertir ese voto en un voto político en contra del proyecto que presentó el presidente de la República y de alguna manera golpear al gobierno cuando no se dan cuenta que detrás de eso lo que están golpeando es a la libertad de expresión y siguiéndole claramente el juego al correísmo dentro de su intención de volver a una ley mordaza que les permita controlar todos los medios y con eso la opinión pública. Y golpeando también a la inteligencia, porque ¿qué es lo que se creen los asambleístas que han señalado? Que el Estado garantizará el derecho a la verdad. ¿Cuál es el criterio desde el que se supone se va a determinar qué es verdad y qué no? ¿Y quién va a determinarlo? Bueno, dentro del proceso que ellos han tratado de establecer, buscan justamente generar una idea de que ahora con esta ley se va a tener mayor acceso a la libertad de expresión y garantizar que a través de eso, por ejemplo, haya mayor participación. Y era uno de los puntos que estaba mencionando y que es fundamental aprovechar el espacio. Se mencionaba que la idea de este informe de minoría garantizaba que pueblos y comunidades puedan tener mayor participación dentro de lo que es el espacio y el espectro. Cuando vamos a los porcentajes, nos damos cuenta de que ni siquiera modifican lo que ya está en la ley, sino que además le añadieron una palabra que pareciera ser pequeña, pero es que serán hasta el 34% lo que podrán acceder los medios comunitarios, cuando en el informe de mayoría se garantizaba que sea el 34%. Nuevamente aquí lo que se tiene es una narrativa de presumir o pretender mejorar la ley, de garantizarle más derechos al pueblo ecuatoriano y además utilizar a los pueblos y nacionalidades, donde ahí lamentamos que los asambleístas de Pachacutic hayan caído en el juego, porque fue sus propios legisladores los que presentaron reformas para garantizar que tengan realmente mayor acceso a los espacios y ¿saben qué ocurre? Votan en contra de los propios pueblos y nacionalidades al negarle esa posibilidad. Pero el asunto de que sea el Estado quien determine lo que es verdad, es peligroso, Juan Fernando, porque el Estado son los políticos, el Estado son los asambleístas, el presidente de la República, quien quiera que sea, no debería tener en sus manos la posibilidad de decirle a la gente, esto sí es verdad, esto de acá no es verdad. Cuando en lo que uno debería fijarse es en los hechos y no en este tipo de estratagemas que lo único que buscan es imponer un discurso dominante. Bueno, yo creo que el mejor ejemplo de lo que para ellos es verdad es lo que ellos constituyen bajo su lógica, lo que como mayoría pueden imponer. Podemos tener un propio ejemplo en la Asamblea Nacional. Para ellos es verdad que, por ejemplo, Yesenia Guamaní, al mocionar un proceso que era completamente legal y carece justamente de todos los elementos para que haya podido ser destituida, simplemente impusieron por la fuerza su verdad, que ella tenía que salir del espacio y garantizar a través de esta mayoría, por ejemplo, un reparto en la Asamblea Nacional.
Nacional. Que el Estado tenga esta potestad, estaríamos garantizando de alguna manera que quienes estén sentados en el poder definan lo que los ciudadanos tienen que decidir, lo que los ciudadanos tienen que pensar, lo que los ciudadanos tienen que dejar de discernir. Eso sería no solo peligroso, estimado Lenin, sino que estaríamos siguiendo justamente los modelos populistas que lo que les encanta es que simplemente se les aplauda por un lado y no se les critique por el otro. Pero de esa manera no puede avanzar la libertad de expresión en el país. ¿A su criterio debe ser total o parcial este veto? Justamente es un punto que estamos evaluando con el presidente de la República y estamos justamente verificando además cuál es la posición de las propias bancadas legislativas. Porque aquí hay un punto que debe quedar claro, es que los asambleístas que no leyeron el proyecto de ley ahora se quieren echar para atrás y en función de eso han buscado los acercamientos con el gobierno para que presentarse un veto parcial ellos puedan contribuir con su voto a que esto se pueda corregir, entendiendo de que no se puede atentar contra la libertad de expresión y muchos de ellos son de la bancada de Pachacuti o incluso de Izquierda Democrática disidente. Así que en función de eso esperamos que esta semana tomemos la mejor definición, no solo en garantía para que podamos tener una ley clara y que permita que la censura no se vuelva a imponer en el país, sino el garantizar que realmente podamos tener libertad de expresión, algo que durante 14 años muchas veces no se tuvo. A propósito de los diálogos que se van a generar entre el gobierno y la Asamblea Nacional, ayer usted se reunió con el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, ¿y qué fue lo que se resolvió en ese encuentro? El día de hoy vamos a tener un acercamiento con el presidente de la Asamblea Nacional donde se van a establecer varias hojas de ruta y cuál va a ser el camino que vamos a ejercer dentro de esta dinámica para garantizar que la Asamblea Nacional realmente se pliegue a la voluntad de los ecuatorianos y no a quienes hoy están sentados en la silla. Para eso nosotros uno de los puntos que hemos colocado como primordial es que primero debe acabarse la persecución contra cualquier legislador, porque esto no es un tema de que quien simplemente me resulta incómodo es la próxima víctima de la nueva mayoría. Lo segundo es que tengamos una agenda parlamentaria clara. No existe la claridad de cuáles son los elementos que vamos a seguir en la Asamblea Nacional y eso es algo que se tiene que verificar, revisar y sobre todo esclarecer para los ciudadanos, porque no pueden ser proyectos de ley que no ayuden de ninguna manera a la realidad y a las necesidades los que se pretendan aprobar solo para decir que hicimos una agenda legislativa. Y lo fundamental, que los diálogos sean sinceros y frontales. No puede ser que esto solo sirva para una foto y decir que estamos tratando de trabajar en función del pueblo ecuatoriano. El gobierno siempre ha sido claro y abierto a que el diálogo es el camino y nosotros estaremos prestos a ello, pero siempre que exista la voluntad de todas las partes, que es lo que muchas veces, a veces no hay en la Asamblea Nacional. Pero ¿se puede confiar en llegar a acuerdos, a consensos con quienes hasta hace poco más de un mes querían que el gobierno se vaya a su casa? Bueno, yo creo que aquí va justamente a depender de lo que mencionaba Lenin, la voluntad de ellos. Si realmente existe una intención de trabajar hacia los ecuatorianos, la voluntad y siempre va a estar la pelota del lado de la cancha de ellos. Aquí lo fundamental es que nosotros como gobierno nacional nunca hemos cerrado las posibilidades de diálogo. El propio ministro de Gobierno lleva adelante las mesas de diálogo con la CONAIE. Ahora estableceremos el sistema paralelo desde las jefaturas de bancada con la presidencia de la Asamblea Nacional. Y aquí, si el país es lo importante y lo prioritario, deberá colocar de primero, más allá de las agendas personales. Ahora veremos quién es quién y la ciudadanía podrá saber cuáles realmente las verdaderas intenciones de cada uno de ellos. Juan Fernando Flores, asambleísta de Creo, coordinador del BAN. Gracias por acompañarnos, Juan Fernando, aquí en Contacto Directo. Una pausa y volvemos. Y hasta aquí llegamos con las entrevistas. Las noticias continúan en Televistazo en la comunidad. Nos volvemos a encontrar mañana a 6:55 por la señal de Guavisa.